entonces con la serie de temas que traemos cada domingo acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Hermanos, estamos viendo esta Confesión Bautista de Fe porque nos identifica, hermanos, con lo que nosotros creemos. Recuerde que la autoridad de nosotros es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, y que esta confesión de fe lleva más de 300 años escrita por los bautistas particulares, hoy día bautistas reformados. Y el propósito, hermanos, de redactar este documento era para extraer las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. De hecho, contiene 32 doctrinas. Ya estamos en la quinta, hemos visto la primera doctrina, que es de la Sagrada Escritura, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Ahí veíamos 10 párrafos. Después estábamos viendo nosotros acerca de Dios y su bendita Trinidad, quién es Dios, Dios Trino. Veíamos nosotros luego en tercer lugar el decreto de Dios. Y ese decreto de Dios les decía que tiene que ver con el quinto, que tiene que ver con la divina providencia. Pero la doctrina número 4 tiene que ver con Dios, es acerca de la creación, Dios y su obra creadora, cómo Dios ha creado todo. Y ahora estamos en la quinta, que es de la divina providencia. Ya cuando terminemos la quinta, que hasta aquí se tiene que ver con Dios, luego comienza a hablar acerca de la doctrina del hombre y luego la doctrina de Jesucristo y tiene que ver con la iglesia. Es decir, hay 32 doctrinas extraídas de lo que se llama comúnmente la teología sistemática. Así que, hermanos, es una bendición poder estudiarla. Y además, ¿por qué la estudiamos? Porque nosotros somos una iglesia bautista reformada. Somos bautistas reformada. La iglesia es iglesia del Dios viviente. Así comenzó con Unión del Norte de la Verdad, pero al adherirnos a esta confesión de fe, como 4 años después de haber comenzado esta iglesia, nos adherimos a ella, entonces somos bautistas reformados. Donde quiera que usted vaya, a cualquier parte del mundo que usted vaya y ubique una iglesia bautista reformada, va a tener esta confesión de fe y nos identificamos, es decir, creemos lo mismo. Y esto lo hacemos, hermanos, los hermanos de Tuluá, que estamos viendo a Gálatas. Veamos que el apóstol Pablo habla de que hay un evangelio diferente. El evangelio es uno nomás, pero por ahí hay un evangelio diferente, y la única manera de nosotros no tener un evangelio diferente, que es un evangelio falso, es, hermano, guardándonos en salud con estas doctrinas preciosas que encontramos acá en la confesión de fe. Yo le dije, va a ser arduo el estudio, nos va a llevar por lo menos 2 años, pero no importa. Este es el mensaje número 17. Es decir, todos los mensajes ya están subidos a nuestro canal en YouTube y usted los puede ver, porque la idea es que usted no se pierda ninguno. De hecho, es un requisito para ser miembro oficial de esta iglesia, conocer la confesión de fe bautista y pues predicada por este servidor. Ok, comenzamos a ver hace 8 días el capítulo número 5 de la Divina Providencia y vimos el párrafo número 1. Hoy vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, párrafos 2 y 3. Este capítulo tiene 7 párrafos, así que nos faltan 2 mensajes más para terminarlo. Párrafo número 1, hace 8 días veíamos la definición de la divina providencia. Definición de la divina providencia, y permítame, yo lo leo para los que no estuvieron, que pueda ver. Ahí usted tiene la confesión en su mano y un día esto me voy a acercar a ver cómo la tiene. Yo me imagino que usted la debe tener rayada. Los títulos que yo le doy acá usted los está poniendo al lado. Mejor dicho, si está sanita, hermano, usted ni la mira. Párrafo número 1 de capítulo 5 de la Divina Providencia. Lo veíamos 8 días, pero dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin por el cual fueron creadas según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Solo llamamos 8 días, el título de ese párrafo fue la definición de la divina providencia.
Vamos a mirar el párrafo 2 y 3. El párrafo 2, hermano, que lo voy a leer, pero usted puede ponerle al ladito el título largo, que es lo que vamos a trabajar, pero sería: las acciones libres de las causas secundarias producen el resultado determinado por Dios, que es la causa primaria. Las acciones libres de las causas secundarias. Las acciones libres de las causas secundarias producen el resultado determinado por Dios, que es la causa primaria. Esas acciones libres, que es lo que vamos a ver ahora, de las causas secundarias, van a producir un resultado, hermanos, que es precisamente lo que la causa primaria ha determinado. Así que el párrafo número 2, que tiene solamente 2 secciones, dice así, y lo voy a leer: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos habla este párrafo, hermanos? Este párrafo número 2, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla cómo Dios, en su eterno decreto, va a operar. Dios, como causa primaria, Dios es el que ha decretado todo lo que va a ocurrir. Ya hemos dicho que la manera como Él lleva a cabo ese plan lo hace a través de las causas secundarias. Grábese siempre esto: Dios, causa primaria de todo, pero hay unas causas secundarias que sería su creación, en este caso nosotros. Y esa causa primaria, que es Dios de todo lo que va a pasar, lo hace suceder o va a ocurrirse. Eso se llama divina providencia. ¿Cuál es la divina providencia? Que Dios está permitiendo que pasen las cosas. Eso es divina providencia. Estar aquí sentados en esta mañana hace parte de la divina providencia. Es decir, usted no se quedó en su casa, sino que usted vino aquí porque así Dios lo había determinado y ahora lo está llevando a cabo, y esa es la razón por la cual está aquí. Pero como causas secundarias, hermano, actuamos de una manera tan libre que Dios no nos restringe o nos obliga a que hagamos las cosas. Entonces, la primera sección, podemos ponerle el título, sería: Dios hace que todo suceda como causa primaria. Dios hace que todo suceda como causa primaria. Es decir, y otra vez, la causa primaria es Dios, que hace que sucedan las cosas a través de las causas secundarias. En este caso es la creación. Entonces, aquí donde vemos nosotros, si lo veamos hace 8 días, cómo está relacionado el decreto de Dios con la divina providencia. Es decir, el capítulo 3 de la confesión con el capítulo 5 que estamos viendo están de una manera coordinados. Voy a leer una vez más la primera sección, que dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios. Hemos visto esta palabra presciencia. La palabra pre es ante, y ciencia tiene que ver con conocimiento, es decir, el previo conocimiento de Dios. Pero nosotros, hermanos, y esto es bueno que usted lo tenga claro, cuando la Biblia registra presciencia de Dios, no es como otros sectores del cristianismo lo han visto. Nosotros creemos, hermano, en los atributos de Dios, y aquí los hemos predicado, y creemos en la omnisciencia de Dios, es decir, Dios todo lo conoce. Creemos en la presciencia de Dios, y es que Dios conoce lo que va a suceder antes, previo conocimiento a lo que va a suceder. Pero esta presciencia de Dios no es como enseñan por ahí, que están diciendo que Dios conoce lo que va a suceder porque Él todo lo conoce, porque Él es omnisciente. Como todo lo conoce, entonces Dios ya sabe lo que va a suceder. Antes de que suceda, Dios ya lo sabe. Por eso, no. La correcta interpretación de la presciencia de Dios es que Dios sabe lo que va a suceder por el decreto. Es decir, Dios lo ha decretado, Dios lo ha establecido, Dios lo ha ordenado, o ese es el propósito de Dios, y esa es la razón por la cual Dios sabe que va a suceder. No estamos anulando la omnisciencia de Dios, Dios todo lo conoce, mi hermano. Pero hay que tener cuidado aquí con la presciencia de Dios, como algunos lo dicen, porque
El mal entendimiento de la presencia de Dios siempre ha llevado a las personas, y estoy hablando en este caso de la mayoría de las iglesias que son arminianas, ha llevado a decir que Dios elige a las personas por la presencia, es decir, porque Dios ve a futuro quién va a creer, y por eso lo elige. Porque Dios ve a futuro quién va a escuchar el evangelio y va a responder a él, y por eso lo elige. Si así es que vemos la presencia de Dios, hermano, en la salvación, en la elección, entonces realmente no es Dios el que elige, sino la persona es la que elige a Dios. Como Dios vio que ella lo iba a elegir, por eso Dios le eligió. Pues hombre, eso es contradictorio de la Escritura. La Biblia habla claramente que Dios elige a las personas porque así lo estableció en su decreto. A Dios le plació y de su corazón Él quiso elegir a los que Él quiso salvar. Entonces es bueno, y quería aclarar eso. Entonces otra vez leamos la sesión. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, es decir, están relacionadas, Dios sabe lo que va a pasar porque así lo decretó, y entonces dice que es la causa primera o la causa primaria. Nunca se le olvide, Dios es la causa primaria de todo. Dice entonces, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente. Note, todas las cosas suceden inmutable, es decir, que no va a cambiar. Lo que Dios decretó, hermano, eso va a suceder. E infaliblemente, es decir, no va a fallar. Si Dios lo dijo, Dios lo lleva a cabo. Si Dios lo decretó, Dios lo va a hacer. Pero mire esto, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Ay, hermano, nada ocurre por azar o sin la providencia de Dios. Es decir, hermano, por favor, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Todo lo que ocurre, todo y aún las cosas malas, están determinadas por Dios. Yo sé que esto es duro, hermano. Y otra vez tengo que aclarar aquí, y sobre todo los nuevos que están llegando, hermano, a usted le va a ser muy difícil e imposible conciliar estas dos verdades. El hombre no va a poder conciliar estas dos verdades. El decreto de Dios no lo va a poder conciliar en este caso, y la responsabilidad del hombre. Yo quiero decirle de entrada, hermanos, el hombre, Dios decretó la caída, Dios decretó el pecado, Dios decretó el mal, pero Dios no es responsable del mal, ni de la caída, ni del pecado. El responsable es el hombre. El hombre es el único responsable de su pecado. El hombre es el único responsable del mal. Y por eso le digo, entonces muchos tratan de reconciliar y no se va a poder reconciliar, porque Dios decretó. Si Dios no hubiera decretado el pecado, hermano, entonces hubo algo que a Dios se le salió de las manos. Un accidente, cualquier cosa que usted vea, si Dios no lo ha decretado, hermano, entonces quiere decir que a Dios eso se le salió de las manos. Otra vez, usted no va a poder conciliar esto, y sobre todo en una teología tan pobre que tienen las iglesias hoy día y los pastores, que enseñan un Dios de amor, un Dios bueno. Hay una palabra hasta la saciedad: Dios es bueno todo el tiempo. Pareciera que no conocen más. Y sí, Él es bueno, pero también Él es justo, también Él es ira, también Él es un Dios de decretos. Él es un Dios que hace las cosas sin que nadie le diga qué tiene que hacer. Y entonces ahí es donde nosotros no podemos conciliar eso. Déjeme decirle, tú y yo nunca lo vamos a conciliar. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Descansar y entender que somos responsables como causa secundaria. Somos responsables de lo que hacemos. Y vuelvo y explico, yo puedo caer en un pecado y el único responsable de ese pecado soy yo. Y las consecuencias por caer en ese pecado me tienen que venir a mí, y yo tengo que asumir esas consecuencias por ese pecado, y soy responsable delante de Dios y debo arrepentirme por ese pecado, aún esperando las terribles consecuencias de ese pecado. Pero Dios así lo había decretado. Usted no va a entender eso, yo tampoco. Pero ¿qué es lo que tratamos de defender acá? ¿Y qué es lo que trata de defender la confesión de fe? Que nada ocurre ni por azar, ni sin la divina providencia de Dios. Que muchas personas ven a Dios, yo no entiendo cómo. Hay muchas personas que ven a Dios así, como que Dios está innovando. De hecho hay una teología muy peligrosa por ahí, hermano, muy peligrosa, que se está levantando, que están diciendo inclusive que Dios está aprendiendo. Por eso, porque no saben quién es Dios. No están buscando el Dios de la Escritura.
Están diciendo que a Dios se le salen cosas de las manos, que Él no alcanza a percibirlo todo. Y todo por darle la terrible libertad al hombre. Es decir, se van al otro lado y dicen que el hombre es tan libre que ni siquiera Dios puede controlarlo. Esa es la razón por la cual predican el Evangelio y le dicen a la gente: por favor, ábrale la puerta del corazón al Señor, déjelo entrar, Él está tocando a su corazón. Si usted no le abre, Él no entra. Ay, Dios mío, ¿cómo si la gente está muerta espiritualmente? Dios tiene que ir a esa persona y darle vida espiritual para poderlo traer, y si no, no vendría. Pero bueno, explicando un poco esta primera sesión, ahora vamos con los pasajes que la respaldan. Ahí la tienen. Dios es la causa primaria entonces para todo lo que sucede debido a su decreto. Y otra vez, hermano, yo tengo dos ejemplos que no los puedo quitar de la Escritura, y es el caso de José. Vemos cómo está el decreto de Dios ahí, hermano. Sin ese decreto no podía pasar nada, pero vemos cómo el hombre es tan responsable. En Génesis 45, 5 al 8, el caso de José, dice José cuando se da a conocer a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire, José está diciendo: Dios fue el que me envió delante de vosotros. Ahí está el decreto de Dios. Luego dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escuche: y Dios me envió delante de vosotros. Otra vez, Dios me envió delante de vosotros. José está diciendo: yo no vine aquí por mí mismo. Yo no vine aquí porque ustedes me vendieron, porque ustedes me odiaban y por eso querían deshacerse de mí. Yo vine aquí porque Dios me envió. Está diciendo José. ¿Para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros. José está tan metido en el decreto de Dios, está tan convencido del decreto de Dios y de la divina providencia, que dice: no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. 3 veces lo dice. Luego dice que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora, cuando usted lee la historia, usted sabe que sí fueron los hermanos de José. Usted cuando lee, fueron los hermanos de José los que por la culpa de ellos, él fue a Egipto como un esclavo. Por la culpa de ellos, Potifar lo compró. Por la culpa de ellos, la mujer de Potifar lo sedujo y fue a la cárcel. Por la culpa de ellos se quedó allá y no salía. Y por la culpa de ellos llegó allá. Sí, humanamente hablando, ellos son responsables de eso. Pero Dios así lo había decretado, y en su divina providencia Dios estaba llevando todo. Y esto es bien interesante. Ahora mire cómo dice Génesis 50:20, el mismo episodio: vosotros pensasteis mal contra mí. Hermano, esa es la responsabilidad del hombre. Le dice José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, y esta es la divina providencia, lo encaminó a bien. Ustedes lo pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, ahora pensemos en esto y ojalá, y métase allí. Estos hombres fueron obligados, los hermanos. Cuando usted lee la historia, usted ve que desde temprano, desde que nació José, porque el culpable aquí fue el papá, que comenzó a amar a José por encima de los demás hermanos, le compró una túnica de colores, comenzó a mimarlo. Los muchachos, hermanos de él, mayores, se iban al campo a trabajar, a recibir todo el sol y toda la helada de la noche, cuidando las ovejas. ¿Y quién era José? José iba y les llevaba de comer, y venía y le daba el reporte al papá de lo que estaban haciendo los hermanos. Hermano, se comenzó una envidia por eso, y comenzó a tenerle envidia, rencor, odio, resentimiento, hasta que un día dijeron: no, acabemos con esto, matemos a este man, siendo nuestro hermano, pero acabemos con eso. Cuando usted lee la historia, usted no ve, hermano, y eso es lo que yo quiero que usted mire ahora, usted no ve por ningún lado la mano de Dios. Usted allí está viendo el pecado de estos muchachos contra su propio hermano, pero ahí está la mano de Dios. ¿Sí ven que no se puede reconciliar?
Pero entonces cuando hablamos del decreto de Dios, y eso es lo que está diciendo la confesión, nada ocurre al azar, nada ocurre sin la bendita providencia de Dios. ¿Por qué hay gente que cree así y dice, no, Dios es tan bueno, y por qué ese accidente? No estaba Dios ahí, me abandonaste, Señor. ¿Para dónde te fuiste que me dejaste accidentarme, que se murió un ser querido? ¿Para dónde te fuiste, Dios? Y mucha gente se revela contra Dios, hermano. Dios está ahí. ¿Y por qué pasó? Porque eso hace parte de la providencia de Dios. Que tú no lo entiendes, que yo tampoco lo entiendo, pero eso hace parte de la providencia de Dios. Nosotros solamente llegamos a aceptar lo que la Biblia dice. El caso que más me llama la atención es Jesús, otra vez, Hechos 2:23. Usted siempre me va a ver hablando de esto porque es impresionante, pero Hechos 2:23 dice, a este, es decir, Jesús, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, este dice, mire, Jesús, ese Jesús que fue a la cruz, y cuando usted mira, usted ve que, ¿quién es responsable de que Jesús haya ido a la cruz? Hermanos, los fariseos que comenzaron en contrapeso contra Jesús, comenzaron todo el ministerio a estorbarlo y a molestarlo. Judas, que al final dijo, denme algo y yo lo entrego, y yo sé dónde, y lo entregó. Y los discípulos que al final huyeron todos y lo dejaron y lo abandonaron y no lo acompañaron hasta el final. Los soldados que dijeron, ay, comenzaron a pegarle de latigazos. El Herodes que estaba ahí, que pues no quiero nada que ver con él. Pilato que lo entregó al final. Hermano, las autoridades religiosas, las autoridades civiles y el pueblo como tal fueron los culpables de llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero dice aquí Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Note, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Es decir, ustedes son los culpables de la muerte de Jesús. Pero así estaba determinado por Dios. Y luego dice Hechos 4, 27, 28, cuando Pedro está orando, dicen todos ellos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí están todos, todo el mundo de ese tiempo se unieron. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos se unieron, hermanos. Pregúntele a Pilato, Pilato, ¿usted está cumpliendo el decreto de Dios? No, yo ni siquiera sé qué es eso. Pregúntele a Judas que le entregó, Judas, ¿usted está cumpliendo el decreto de Dios? ¿Y eso qué? Yo no sé, yo solamente estoy actuando por mis convicciones. Hermano, ellos pecaron por sus propias convicciones libremente, nadie los obligó, pero estaban cumpliendo el decreto de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque nadie va a pararse ahora a decir, ah no, eso pasó porque así estaba escrito. Ah no, lo que será, será. No, hermano, usted y yo somos responsables de lo que hacemos. Si usted no come, no sé cuánto, en 7 días usted se muere de hambre. ¿Y qué le va a decir al Señor cuando llegue allá? Si es que llega, pues no creo que llegue. Pero después, ¿qué va a decir en la eternidad? Ah, Señor, me dejaste morir de hambre. ¿Cómo así? Culpa fue suya que no comió. Pero así, si usted se muere de hambre, así estaba en el decreto de Dios. Pero la culpa es suya, que no quiso comer, habiendo de dónde echar mano. Ay, Señor, mándame dinero. Por eso, esa teología de la prosperidad, recójala, hermano, ya. Y si usted pensaba que era así, si usted pensaba que era dando dinero a la iglesia, que usted iba a ser próspero, si usted pensaba que era dándole dinero al pastor, que iba así no trabaje y verá, hermano. El que no trabaje, que tampoco coma. Ahora, ¿anula eso el dar para la obra? No, no lo anula. Pero sí anula esa avaricia de los pastores, querer decir que si usted da, Dios le va a dar a usted. No, usted da por agradecimiento, usted da porque ama al Señor, y usted da porque es un deber del cristiano de sostener la obra. Pero usted no da para ver si le saca a Dios el doble, o como dice hoy, la cosecha del 100 por 1. Andrea era la que mostraba ayer, o Angie, no, era Angie, mi hija, la mayor, que me decía, vea papi, en esta iglesia en Cali, hoy precisamente, fiesta de primicias, domingo de primicias. Y yo no la hice, hermano, voy a preparar un domingo de primicias aquí. Pero primicia para que usted se entregue al Señor, se entregue usted, hermano. Esas son las verdaderas primicias, entregarse al Señor totalmente. Otro punto es que Dios entonces Dios todo lo ha creado como causa, Dios todo lo ha creado como causa primaria para cumplir el plan
de Dios en las causas secundarias y es recibir la gloria. Dios como causa primaria lo ha creado todo para que las causas secundarias, al llevar a cabo el plan que Dios ha decretado, Dios mismo sea glorificado. Ese es el propósito entonces de Dios ser glorificado. Ahora, mire cómo dice aquí, y me gusta esta parte, porque dice que de modo que nada ocurra a nadie por azar o sin su providencia. Y entonces aquí hay unos pasajes que quiero mostrarle, de que nada ocurre por azar, y sería Proverbios 21:1, que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Cómo son los repartimientos de las aguas? Nosotros conocemos lo que se llaman, ¿qué? Acueductos. Y entonces a la ciudad cogen y reparten las aguas como quieren. Más o menos esa es la idea. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Hermano, y si Dios inclina al rey a todo lo que quiere, ¿qué hará de nosotros? Pero mire esta, Proverbios 16:33. Sí, Faraón, Nabucodonosor. Mire, Proverbios 16:33, y este es impresionante: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermano, mire acá, la suerte. Porque Dios en el Antiguo Testamento permitió la suerte también. Entonces ellos, y era una manera como Dios hablaba, ellos tiraban la suerte y dice: la suerte se tira en el regazo, pero note, más la decisión es de quién. Ah, bueno, entonces aquí voy a aclarar algo. Muchos dudan de que Matías haya sido verdaderamente el sucesor de Judas, y que era Pablo. Con este texto se cae, porque ellos ¿qué hicieron? Echaron la suerte. ¿Y de quién es la decisión de la suerte? Habían dos. De los 70 escogieron dos. Note, los judíos de los 70 escogieron dos. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? No sabemos cuál será. Tiren la suerte. Tiraron los dados o la suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y cuando cae la suerte, es decisión de Dios. Por eso ellos aceptaron y dijeron: listo, este es, y tú y yo tenemos que aceptarlo así. ¿Qué creemos nosotros entonces? Que hay 12 apóstoles más Pablo. La segunda sección de este párrafo número 2 dice: todo sucede por medio de las causas secundarias, sería el título. Todo sucede por medio de las causas secundarias. Voy a leerlo. Dice: sin embargo, por la misma providencia, aunque ellas suceden, es la decisión de Dios, ¿no? Dice que sin la providencia de Dios no sucede nada, pero luego dice: pero sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Hermanos, esto es precioso. Es decir, nada ocurre al azar, nada ocurre sin la providencia de Dios. Sin embargo, Dios, en su providencia, hace que las causas secundarias, es decir, lo que tú y yo hacemos, sea hecho, dice, es ordenado por Dios de tal manera que ocurren según la naturaleza de las causas secundarias. Me explico. Usted hoy se levantó y en usted había un deseo, parte de su naturaleza, de venir al culto, y por eso vino, pero a usted nadie lo obligó. Dado lo contrario, usted ese día se levantó ¿cómo se llama? Pesado. Algunos le echan la culpa a la enfermedad, está bien, pero yo creo que es más espiritual que otra cosa. Y usted entonces no quiere venir al culto ese día, y entonces usted toma la decisión y no viene. Hermano, a usted nadie lo obligó, usted lo hizo libremente. Me explico. Esta semana usted decide santificarse para Dios, peca menos, se santifica más. Usted lo hizo libremente. Pero usted esta semana, por alguna razón, usted decide y se va para el otro extremo y comienza a pecar y comete pecados. Hermano, usted también lo hizo libremente. Es decir, Dios actúa en las causas secundarias según la naturaleza de ellas. Y el ejemplo que le pongo es el de Faraón. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Algunos contradictores dicen: ve que la Biblia se está contradiciendo. No, Señor. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón? Soltando un poquito el corazón. Hermano, tú y yo no pecamos más
por la gracia de Dios. Porque si Dios nos soltara un poquitico, hermano, usted pecaría mucho más. Por eso la misericordia de Dios, por eso nosotros dependemos de Dios y de su gracia, y venimos cada día, nos levantamos y oramos: Señor, por favor, guárdame este día. Y ahí tengo el ejemplo del Padre Nuestro. Esta mañana yo oré con el Padre Nuestro. Él decía: Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Y esa es mi oración. Entonces, como tengo esa oración, el Señor me libra, el Señor me guarda del mal en su divina providencia. Pero yo tengo que orar, lo hago libremente. Esa es la idea que dice acá. Otra vez, sin embargo, por la misma providencia de Dios, ordena, en este caso las causas secundarias, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Va a ocurrir según la naturaleza. Ay, si un creyente cayó en pecado, hermano, y pecado inmoral del sexo, es porque eso es lo que hay en su corazón y eso lo llevó a caer. No es que la tentación estaba muy fuerte, no es que estaba solo, no es que estaba algo lo cogió de imprevisto. No, hermano. Santiago dice que nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y somos seducidos. Cuando un hombre o una mujer caen en adulterio, o un hombre o una mujer les gusta ver pornografía, eso no es accidental. Eso no es que ahora no le eche la culpa al diablo. No, eso es algo que sale de usted, de una naturaleza que no ha rendido todavía al Señor. Un pecado que está ahí latente. Entonces es responsable. Todo ocurre según la naturaleza entonces de las causas secundarias. Un ejemplo sería la madera. La madera arde, pero no violentando sus características, sino que ella lo hace libremente. Usted tiene un chamizo aquí, un poco de palos secos ahí, ellos van a arder. La naturaleza es quemarse. Si el sol está muy bravo, de alguna manera se puede prender una piedra, hace que se caliente, y si usted le mete un fosforito ahí, hermano, eso arde, porque esa es la naturaleza, arder. Entonces, aquí hay tres aspectos. Dice que es necesaria, libre y contingentemente. La palabra necesaria aquí, pudiéramos decir, es decir, las contingencias, las causas secundarias actúan necesariamente, porque esa es su naturaleza. Un ejemplo: el agua moja y el fuego quema. Tan sencillo, pues es así. Si está el fuego, usted le puede meter el dedo. No, usted no, porque usted sabe que eso quema. Y cuando llueve, usted saca una sombrilla porque usted sabe que se va a mojar. Eso es necesario, y Dios, a través de esas cosas que son necesarias, actúa. La otra parte es que lo hace de una manera libre. En cuanto a los hombres y en cuanto a los ángeles, ellos actúan sin ser forzados, actúan según su naturaleza, como ya lo dije. Y lo tercero habla de cosas contingentes acá, es decir, Dios también actúa por medio de un plan B o algo que no estaba planeado. Esas son causas contingentes. Es decir, si nosotros estamos aquí, algo previsto, y le voy a contar un caso contingente en Tuluá. Yo cuando comencé en enero, le dije a mi esposa: ya no voy a sacar más hojitas. Usted sabe que yo dependía de las hojas de un bosquejo, sino que voy a usar estos medios que tengo acá. Pues si los tengo ahí, los voy a usar, y la idea es poder leer todos los versículos sin necesidad de estar corriendo a buscar. Entonces le dije a mi esposa: pero tengo un problema. Los dos computadores que tengo, este me lo llevo para Tuluá y acá, y el otro, la batería está llevada, dependen de la corriente. ¿Sí? ¿Qué pasa si se me llega ahí la energía? Yo le decía a mi esposa: pues se me va todo, no tengo bosquejo, no tengo nada en la mano. Entonces ya sé qué voy a hacer. Mi celular está cargado, entonces lo meto al celular, y si alguna cosa, pues listo, apago acá y pongo el celular. Y lo hice por 3 domingos aquí y en Tuluá. No sé qué pasó. El domingo precisamente estaba en Tuluá por la tarde, y cuando iba a comenzar a predicar, comienza a llover, pero duro, torrencialmente. Se nos fue la energía. Y le digo a los hermanos: no se preocupen, hermanos, que yo tengo aquí el celular. Voy al celular, hermano, y yo no sé qué me pasó, y no había enviado el PDF del mensaje. Me quedé sin mensaje. Yo había predicado 15 minutos. Y dije: hermanos, abrí la Biblia en el celular, lo puse ahí, y sigamos. Y yo seguí. Prediqué sin bosquejo, prediqué sin notas, y Dios permitió un mensaje. Ahí está, para que lo vean, ya se subió. Esa es una causa. Ese es un momento contingente. No está planeado, hermano, pero ocurrió. Entonces, ¿qué digo yo ahora? ¿Qué pasó ahí? Estaba en el plan de Dios. Lo que
Yo después iba a mirar mi bosque y dije, no, pues es que no dije ni lo que estaba acá, solamente lo que Dios me dio ahí. Le decía a mi esposa, ¿qué tal que no hubiera preparado el mensaje? Y hubiera dependido solo de las notas. Entonces, ese más o menos es. Ahora, la pregunta aquí es, esa situación contingente allí, ¿estaba decretada por Dios? Claro, claro. Eso es lo que está diciendo aquí. Así sea algo contingente, Dios lo ha decretado. Por eso, hermano, es bien interesante y ojalá lo maneje. Otra vez, sin quitarnos de que somos responsables. Pero cualquier cosa que pase, hermano, sea su responsabilidad o la responsabilidad de otra persona, aquí los agentes de esto son responsables. Pero Dios está en el asunto. Eso se llama la divina providencia de Dios. Cuando usted maneja esto, hermano, y lo tiene claro, entonces usted ya sabe que usted y yo debemos vivir acorde a la voluntad de Dios, vivir, guardarnos, cuidarnos, pedirle a Dios protección, caminar, lo que yo le digo al Señor cuando salgo a la calle, Dios, que no haya en mí de pronto una falencia, un error mío, líbrame de error de otras personas que vengan, guárdame, Señor. Y si llega a pasar, hermano, algo, eso hace parte de la providencia de Dios, sea bueno o sea malo. Y entonces, ¿para quién es la gloria? Para Dios, siempre será así. A ver, le voy a ver si alcanzo a leer esto, pero esta historia me fascina, la muerte del rey Acab. Y eso está en 1 Reyes 22, del 29 al 37, déjeme, yo lo leo, hermano, porque yo... mire lo que pasa, la muerte del rey Acab, y le voy a decir aquí, Acab fue uno de los reyes más malos que hubo. Dios determinó a través del profeta y le dijo, en esa guerra, mire, en esa guerra usted se va a morir. Dios le dice así a través de los profetas, creo que era Miqueas, en esa guerra usted se va a morir. Y ponle cuidado, no vaya a la guerra, él fue a la guerra. Pero mire entonces ahora, dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, se invitó al otro rey, al de Judá, rey de Judá, a Ramot de Galad. Escuche, y el rey de Israel, este Sacar, dijo a Josafat, ponle cuidado, yo me disfrazaré, a ver, va a ir a la guerra. Dios le dijo que lo iba a matar en esa guerra. ¿Y él qué dijo? Me voy a disfrazar. ¿Para qué se va a disfrazar? Para que Dios no lo mate. Dice, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria, note, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, póngale cuidado, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, es decir, lo vamos a matar. Vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat, que no tiene nada que ver en esa guerra, gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, casi lo linchan, por estar ahí, por hacerle caso acá, por estar en malas compañías. Hasta Dios lo reprendió por eso. Versículo 34 dice, escuche acá, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. El rey de Israel está disfrazado, hermano, está metido en la guerra, nadie sabe quién es el rey de Israel, pero dice que un varón por ahí disparó a la aventura. A mí me fascina esto porque es la providencia de Dios. Dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. O sea, le entró precisamente por donde no entraba nada. Por lo que dijo él a su cochero, note, solamente le entró y lo hirió. Dice, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahora note esto, pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Hermano, si lo hubieran llevado al médico rapidito, en ese entonces, se hubiera salvado. Pero no había cómo, porque la batalla seguía, y como él había sido herido, comenzó a desangrarse poco a poco, y durante todo el día se desangró y al final murió. Y sigue diciendo, y la sangre de la herida corría por el carro, por el fondo del carro, y a la puesta del sol salía un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria y sepultado el rey en Samaria. Hermano, tal como fue la profecía, es más, la profecía estaba, aunque que la sangre iba a ser lamida y todo eso pasó, entonces pues lee después. Pero ahora este otro caso, el nacimiento de Jesús, hermano, es otro ejemplo. No, eso es más adelante. Estoy leyendo mal acá.
la muerte de los Galileos también. Lucas 13, del 1 al 5, note, acá dice: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, Pilato había matado a algunos Galileos y los había presentado en sacrificio. ¿Qué versículo pasó? Estoy en Lucas 13, 1. Respondiendo Jesús les dijo: pensáis, note, que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Note, 18. Dice: os digo, pensáis que eran más culpables que todos los demás hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Y esto aquí para aquellas personas que creen que las cosas que le suceden malas a las personas es culpa de ellos, y olvidando la divina providencia. Hermano, dígame, primero él presenta los sacrificios que Pilato había mezclado, dice, para ofrecer a sus dioses. Había matado Galileos y había mezclado la sangre para dedicarlo a sus dioses. Entonces dice que ellos eran más pecadores porque los otros no lo hicieron así. Luego pone el otro ejemplo, o la torre de Siloé que cayó. Ellos estaban trabajando, ¿no? Como hoy día, edificando una torre, y de repente la torre se vino y mató a 18. Entonces dice que ellos eran más pecadores porque la torre les cayó a ellos y los otros no. Algo tenía, la gente dice, ¿no? Si le pasó eso porque algo tenía. Él dice: no señor, no señor. Es decir, esto hace parte de la providencia de Dios. Esa es la manera como Dios está actuando o permite las cosas en un mundo caído. A unos mueren, otros no. Unos mueren de esta manera, otros de otra manera. A otros se les preserva la vida hasta el final, a otros no. Eso hace parte de la divina providencia en un mundo caído. Entonces dice: entonces los que están muriendo por estas situaciones eran más pecadores que nosotros. El Señor dice: no señor, antes, si no se arrepienten todos, igualmente pereceréis. Es decir, todos somos pecadores igualmente delante de Dios. Las cosas pasan, buenas y malas, porque estamos en un mundo caído y Dios está en su divina providencia permitiendo que pasen. Así que nosotros no debemos, hermano, ni siquiera pretender decir algo porque a fulano de tal le está yendo bien. Uy, que se unta, hermano. Uy, ¿usted qué está haciendo? No, hermano, eso hace parte del plan de Dios. A otro le está yendo paupérrimamente y dicen: no, este sí, mejor dicho, este está... Bueno, obviamente, si es un perezoso y es un vago, ahí sí, pero si él se mete, le da y nada, y bueno, hermano, hace parte de la divina providencia de Dios. Amén. Amén. Otro punto acá, y me llama la atención, la salvación de los presos. Bueno, ya no alcanzo porque el tiempo se me va, pero se lo dejo porque es largo. Pero Hechos 27, 21 al 31, usted lo puede leer. Brevemente le comento. Sencillamente Pablo va en un barco, va para Roma, ahí van los presos. El Señor, la nave está para partirse, ellos van a naufragar. El Señor se le aparece por medio de un ángel y le dice: Pablo, no se preocupe, usted no se va a morir, ninguno de ellos se va a morir. Y entonces él dice: listo. Pero más adelante hay la tempestad, luego se aclara un poco la situación, luego ven tierra y ellos van a ir allá. Ya prácticamente la nave está hecha a pedazos. Entonces estos que van con él, estos presos que van con él, de una manera tramposa quieren volarse, y entonces si ellos se iban a volar, entonces el capitán que va iba a sacar y los iba a matar. Entonces Pablo tiene que decir: vea, ninguno se va a perder, es cierto, ninguno se va a perder, porque Dios así me lo dijo anoche, nadie va a morir, pero si ustedes no permanecen aquí y se tiran al agua, van a morir. Entonces, ¿al fin qué? Y nadie murió. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar acá, hermano? Que la divina providencia se mueve por medio de las causas secundarias, y que las causas secundarias son responsables. No pasó, pero ¿qué hubiera pasado si estos se tiran al agua? Se mueren. Y Pablo dice: nadie va a morir, pero con todo, y deben quedarse aquí en el barco y esperar. Entonces, hermano, ahí es donde yo quería mostrarles que, si bien es cierto que Dios actúa como causa primaria y lo hace a través de las causas secundarias, nosotros somos responsables. Si Dios dijo que oráramos, debemos orar, porque Dios se va a mover a través de la oración. Si Dios dijo que era predicando el Evangelio para que los demás se salven, hay que predicar el Evangelio.
Cuidado con esa parte hipercalvinista de pararnos y decir, ah no, Dios ya tiene sus elegidos, se van a salvar sí o sí. No, Señor. Tú y yo somos responsables de llevarles el Evangelio. Y para eso está la iglesia. Por eso hoy día esas iglesias virtuales, ay Dios mío, son las iglesias. Muchas personas, por ahí tuve que eliminar a alguien que estaba como peleando, diciéndome que yo era un ignorante que porque tenía una iglesia local, dando a entender de que ya no necesitamos iglesia, que basta con creer en Cristo y ya, y que la iglesia de Cristo es una sola, y el que tiene la fe, y es decir, quédese en su casa y haga lo que no, hermano. El Señor dejó la iglesia, y tú y yo necesitamos una iglesia local hasta que nos muramos, porque así Dios lo estableció, porque la iglesia debe ser visible. Yo no creo en iglesias virtuales. Yo sostengo todavía el Facebook Live solamente por los hermanos de Tuluá, porque sé que ellos están ahora conectados. Yo les digo y los evalúo más de uno. El día que me dé cuenta que no se conectan, hermanos, ese día no hago Facebook Live. Y porque algunos se aprovechan de eso y, pastor, no voy, pero me quedo aquí. No, hermanos, si usted no viene aquí, se sienta conmigo aquí, con los hermanos, si usted no está aquí, aquí es la iglesia. La iglesia es cuando estamos reunidos. Usted no es iglesia en su casa, usted es iglesia aquí cuando está reunido. Por eso yo le digo, hermano, así se va doliéndole la muela, Dios se la sana subiendo las gradas, si usted le obedece. Pero no, confía más en usted. Otro ejemplo, el de la guerra. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Note las dos cosas: el caballo se alista, es mi responsabilidad. Tú y yo tenemos que trabajar, esforzarnos, prepararnos, alistarnos para lo que nos concierne, lo que nos toca. La diligencia. Ser diligentes en lo que hacemos, pero la victoria es del Señor. Amén. Amén. Más de Jehová la victoria. Muchos dicen, no, dejemos que Dios actúe. No, hermano, Dios actúa por medio de las causas secundarias. Tú y yo somos responsables. Párrafo número 3. Este es más, aparentemente más largo, pero es más corto. Rapidito lo podemos sacar. Párrafo número 3. Del capítulo 5 estamos, ¿no? De la Divina Providencia. Vimos párrafo 1, párrafo 2, vamos para el 3. El título sería el obrar inmediato de Dios. Le explicaba a mi esposa anoche esto: el obrar inmediato de Dios. ¿Qué significa la palabra inmediato? Sí, inmediato. Eso. La palabra es sin medios. Inmediato, sin medios. Hágalo inmediato, es decir, no busque nada en el medio. Entonces, el obrar inmediato de Dios, es decir, el obrar sin medios de Dios, de la divina providencia. Esto se llama una providencia extraordinaria. Ahora, el párrafo va a hablar de esa providencia de Dios extraordinaria. ¿Cuál es la providencia de Dios ordinaria? Que Dios actúa a través de los medios. Eso es lo que vimos en el párrafo 2. Pero hay una providencia de Dios extraordinaria, es decir, que Dios actúa también sin los medios. ¿Cómo así? ¿Se está contradiciendo? No. Hemos dicho que el decreto de Dios está establecido y Dios lo establece a través de los medios. Eso es lo general. Pero la Biblia también registra que Dios actúa de una manera extraordinaria, sin medios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver rapidito acá. Y leo ese párrafo. Dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios. Eso ya lo vimos. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, de obrar sin los medios. Tiene la libertad de obrar por encima de los medios y tiene la libertad de obrar contra los medios según lo que le plazca. Ay, mi hermano, es precioso. Este párrafo nos ayuda a comprender que Dios no solo actúa según los medios que ha creado, sino que también lo hace sin necesidad de los medios. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Amén. La primera sesión, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios hace uso de medios, de medios ordinarios, o sea, usando las causas secundarias. Dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios. Eso ya lo vimos. Dios en su providencia ordinaria entonces hace uso de los medios usando las causas secundarias. Pero en su providencia extraordinaria, Dios obra inmediatamente o sin la mediación de las causas secundarias u ordinarias.
Este actuar de Dios extraordinario se le llama milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una obra especial de Dios que no se puede explicar por medios naturales, es algo sobrenatural, eso es un milagro. Hermano, ¿el mayor milagro cuál es? La regeneración, el nuevo nacimiento. De que tú estabas muerto y Dios le ha dado vida, ese es el mayor milagro. Pero hoy día esos milagros, usted ve a los pastores, pasen aquí, yo un milagro, ¿y cuál es el milagro? Me dolía la muela, ahora no me duele. ¿Cuál es el milagro? Entré con dolor de cabeza, ya se me fue. ¿Cuál es el milagro? Hermano, y le voy a decir algo, en nuestra verborrea, ¿sí?, cotidiana, quitemos la palabra milagro. Es decir, vemos a alguien y hace rato no, ¡ay, milagro que vino! A todas horas es así, ¡ay, eso es un milagro! Hermano, si es natural, ¿qué milagro va a ser? Un milagro, lo leo otra vez, es una obra especial de Dios que no se puede explicar por medios naturales. Se llama algo extraordinario. Un ejemplo de uso de los medios, y luego miramos lo de los milagros. Isaías 55, 10, 11, ese es el uso de los medios naturales. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega y la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Es decir, esto es la manera natural y ordinaria como Dios actúa, usando las causas secundarias. Pero luego la sesión 2 nos habla de ese milagro. Dios no está obligado a actuar según los medios que ha creado, dice, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, y ahí comienza a hablar del milagro. Aunque Dios, y otra vez, hermano, en su decreto, Él obra usando las causas secundarias, normalmente lo hace, pero Dios no está obligado a usarlas siempre. A eso se llama milagros. Dios puede obrar sin ellos, y este es el ejemplo que le quería poner del nacimiento de Jesucristo. Mire lo que dice en Lucas 1, 34 al 35, y este es algo violento. Mire, ponle cuidado. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Por qué? Porque ¿qué le dice el ángel? Mira, vas a concebir de Dios el santo ser que nacerá. Será llamado, ¿cómo que voy a concebir? Soy una virgen, no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo así que voy a caer en embarazo? Pero ¿cómo es esto? Entonces mire lo que dice el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Note, ¿qué es lo normal? Una relación sexual se requiere para quedar en embarazo. Pero ¿cómo me vas a decir que voy a quedar en embarazo si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es un milagro. Eso es algo que va en contra de lo normal. Lo normal en las relaciones sexuales, y ella quedó en embarazo sin contacto humano. Entonces ahí vienen las preguntas y lo que estamos viendo en Cristología. Entonces, ¿cómo fue que nació Jesús? Y entran las controversias, pero a ver, allí Jesús ¿cómo fue? ¿Cómo hizo para ser humano? Si para ser humano y estudiando tenía que tener el semen del papá, la sangre del papá, pero ¿y cómo? Y entonces fue que María le dio la humanidad, y si le dio la humanidad y Jesús nace santo, sin pecado, Iglesia Católica, entonces María tuvo que ser sin pecado concebido también. Y eso entra en unos problemas, hermano. Sencillamente, hermano, Dios cogió a un vaso, María siendo pecadora, una pecadora, pero Dios milagrosamente en el vientre hizo que naciera un ser puro y santo. Eso es una obra de Dios, eso es un milagro. La tercera y cuarta sección dice que Dios puede obrar por encima de los medios, contra los medios, como a Él le plazca. Y voy a leer otra vez todo el párrafo. Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, ya lo vimos. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos. Vimos tan siquiera un ejemplo del nacimiento de Jesús. Pero luego dice, por encima de ellos, contra ellos, como según le plazca. Y entonces vemos un ejemplo acá, cómo Dios obra por encima de ellos. Y este es el caso de Abraham y de Sara. Dios le da un hijo a pesar de la naturalmente, es decir, imposibilidad. Naturalmente estaban imposibilitados, que son los medios para hacerlo. Repito, lo leo, ya lo leyó Ernesto, pero Romanos 4, 18 al 22 dice así:
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Escuche, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cómo así que el cuerpo de Moisés estaba ya como muerto? Moisés tenía 100 años. Abraham. Abraham tenía 100 años. Hermano, ya no podía. Y no solo eso, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mire, no solamente Sara nació estéril, nunca pudo concebir, sino que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, había perdido, ya no tenía, ¿qué? ¿Cómo se dice? Ya no le llegó la menopausia, pero ya no tenía, sí, está bien, placenta, ya no no tenía manera de concebir, sí, no había ovulación. Entonces Sara ya tiene 90 años, ya está viejita, ella no tiene manera, Abraham ya no puede tampoco. Y dice que Dios le dio la promesa. Bueno, sí, porque después tuvo otro. Pero dice, ya casi desciende la esterilidad de la matriz de Sara. Pero note esto, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa. Bueno, sí, precisamente porque Sara no podía. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Y este es el punto de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces ese es un punto donde vemos que él va en contra de la naturaleza. Él decía, no se podía concebir, era imposible, pero Dios va en contra de eso. Y un ejemplo de estar contra ella sería la zarza ardiendo, que usted conoce. Lo voy a leer rapidito, Éxodo 3 del 1 al 3. Note cómo ahora el Señor está en contra y está por encima de los medios. Dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas tras del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora note esto, en medio de una zarza, un arbusto. Y él miró, y note, y vio que la zarza ardía en fuego, eso era normal, y la zarza no se consumía. Es que este es el punto. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hermano, en ese desierto era muy normal que los arbustos se prendieran, y Moisés al llevar las ovejas, él veía, otra zarza que se está ardiendo, pasaba, otra que está ardiendo, otra que está ardiendo, otra que está ardiendo, no se consume. Y va a mirar por qué no se consumía, y ahí le habla a Dios, porque era la presencia de Dios. Hermano, esto es algo en contra de o sea, Dios actúa en contra. Normal era que se quemara, pero que no se queme, arda y no se queme, arda y no se queme. Y hay muchos ejemplos. El ejemplo de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Se acuerda que el rey que hizo? Le metió 7 veces más. Y estaba tan ardiente eso que dice que los quincones, soldados de Nabucodonosor los cogieron a los 3, y cuando los iban a tirar dice que ellos se quemaron, se murieron allí, se quemaron, y ellos cayeron allá, y van a mirar, no, habían era 4, el ángel de Jehová estaba allá, pero cuando salen, y ahí está, usted puede leer esto, lo voy a leer rapidito, Daniel 3:27, dice, y se juntaron, Daniel 3:27, y se juntaron los sátrapas, note, después los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Note, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, esto no va en contra de la naturaleza, de lo normal. Esto quiere decir, y es lo que está diciendo el párrafo, Dios puede actuar por medios, normalmente lo hacen, pero puede actuar sin ellos, se llama milagros, en contra de ellos, por encima de ellos, como a él le place, hermano. Por eso, pero como a él le place, ¿no? Hay que tener cuidado. Recuerde que Jesús anduvo sobre el mar en una tempestad, y usted no vaya a hacer lo mismo ahora. Hay muchos que han muerto por querer hacerlo, porque tiene que ser, hermano, una orden expresa de Dios. Ok, concluyo entonces diciendo que el decreto de Dios siempre se llevará a cabo por usos normales, según, digamos, eso es la divina providencia de Dios, pero lo hará por medio de las causas secundarias libremente,
y en ocasiones lo hará sin ellos, contra ellos y por encima de ellos. Eso es lo que nos dice entonces el párrafo número 3 de esta confesión de el decreto de Dios en su divina providencia actual. Vamos a orar para terminar.